¿Qué es lo que realmente impulsa las decisiones que tomamos todos los días? Piénsenlo, desde lo más simple como qué vamos a comer, hasta esas decisiones que cambian una vida. Bueno, muchas veces hay una fuerza casi invisible actuando, ¿saben? Se llama condicionamiento operante. Y hoy vamos a desentrañar cómo estas fuerzas moldean nuestro comportamiento sin que siquiera nos demos cuenta. Y para arrancar, miren esta frase, que es bastante provocadora. Es de B.F. Skinner, nada menos que el psicólogo que le dio forma a todo esto del condicionamiento operante. Dice, la principal diferencia entre las ratas y las personas es que las ratas aprenden de la experiencia. Uf, fuerte, ¿verdad? Nos pone a pensar. ¿Será que de verdad aprendemos de lo que nos pasa después de hacer algo? Esa es justo la pregunta que vamos a tratar de responder. Ok, pero antes de meternos de lleno con Skinner, tenemos que viajar un poquito para atrás en el tiempo. Porque para entenderlo a él, primero hay que conocer a Edward Thorndike y su idea, que fue una verdadera revolución. Hablo de la ley del efecto, un concepto que suena súper simple, pero que de verdad cambió las reglas del juego. Entonces, ¿de qué va esta ley? Pues es bastante intuitivo, la verdad. Lo que nos dice es que nuestro comportamiento no es algo que pasa porque sí, en el aire. No, está totalmente conectado con sus consecuencias. A ver, si después de hacer algo pasa algo bueno, algo que nos gusta, pues es muy probable que queramos repetirlo. Pero si por el contrario pasa algo malo, algo desagradable, bueno, la próxima vez nos lo vamos a pensar 2 o hasta 3 veces, ¿cierto? Y, ojo, aquí hay que aclarar algo súper importante. No estamos hablando de esas reacciones automáticas, como cuando se nos hace agua a la boca al oler un pan recién horneado. Eso es otra cosa. Eso es el condicionamiento clásico de Pavlov. No. Lo de hoy es el condicionamiento operante, que tiene que ver con las conductas voluntarias, o sea, con las decisiones que tomamos, las elecciones que hacemos a propósito, y cómo los resultados de esas elecciones nos van enseñando, nos van moldeando para el futuro. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo funciona esto en el día a día? Pues el condicionamiento operante tiene, digamos, como una caja con 4 herramientas principales, y con ellas se puede aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. Pensemos que son como las perillas o las palancas con las que se va ajustando nuestro comportamiento. Vamos con la primera y probablemente la más famosa, el reforzamiento positivo. Y aquí, atención, porque la palabra positivo puede confundir. En psicología, positivo no significa que algo sea bueno, significa que se suma o se añade algo. Así que en este caso, se añade un estímulo que nos gusta para hacer que una conducta, pues, se repita más. Y esto, créanme, lo vemos por todas partes. Por ejemplo, un niño que recibe permiso para ver la tele después de ordenar su cuarto, listo, está aprendiendo que esa acción trae algo bueno. Pasa lo mismo cuando un entrenador felicita a un jugador solo por haberse animado a tirar a la canasta, sin importar si entró o no. O bueno, los videojuegos son el ejemplo perfecto, ¿no? Nos llenan de puntos, estrellas, niveles. Esos pequeños premios son los que nos hacen querer seguir y seguir. Ahora vamos con la segunda herramienta, y aquí es donde la gente se suele confundir mucho, el reforzamiento negativo. De nuevo, la palabra negativo no significa malo, significa quitar, restar. ¿Qué se quita? Algo molesto, algo que no nos gusta. La idea es que al hacer una conducta específica, desaparece ese estímulo desagradable. Por eso, aumentan las ganas de repetir esa conducta. A ver, un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginen un entrenador que le grita a un jugador cada vez que falla un tiro. ¿Qué va a pasar? Pues que el jugador va a evitar tirar por miedo a los gritos. Pero, ¿y si el entrenador deja de gritar? Al quitar ese estímulo negativo, los gritos, es mucho más probable que el jugador se anime a intentarlo de nuevo. O algo más cotidiano. Si uno cambia el camino al trabajo para no pasar por un basurero que huele horrible, esa nueva ruta se refuerza. ¿Por qué? Porque quitó algo molesto de la ecuación. Bueno, ya vimos las herramientas para aumentar conductas. Ahora vamos al otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando queremos que una conducta disminuya o desaparezca? Aquí entra el castigo. Empecemos con el castigo positivo. Y ya saben la regla. Positivo significa añadir. En este caso, lo que se añade es una consecuencia desagradable para que esa conducta no se vuelva a repetir. El ejemplo clásico. Un jugador llega tarde a la práctica. ¿Y qué hace el entrenador?
Le añade una tarea que a nadie le gusta, como, no sé, recoger todo el equipo mientras los demás descansan. Esa tarea extra, que se suma, es el castigo positivo. La idea es que, la próxima vez, se lo piense mejor antes de llegar tarde. Y llegamos a la última herramienta de nuestra caja, el castigo negativo. Y a estas alturas ya se lo imaginan. Negativo es quitar. Aquí lo que se hace es quitar algo que la persona quiere, algo que le gusta, para que una conducta que no queremos vuelva a pasar. Un ejemplo muy claro es el famoso tiempo fuera con los niños. Si un estudiante molesta en clase, se le saca del aula por unos minutos. ¿Qué se le quitó? La oportunidad de estar con sus compañeros, de participar. Se le quita algo bueno para disminuir el mal comportamiento. Y si lo llevamos a una escala mucho más grande, quitarle la libertad a una persona que comete un delito es, quizá, uno de los castigos negativos más fuertes que existen en la sociedad. Ahora, agárrense porque vamos a meternos en uno de los experimentos más famosos y reveladores de la psicología. Uno que no solo es historia, sino que explica a la perfección muchos de los comportamientos adictivos que vemos, en todas partes hoy en día. La pregunta es directa y un poco inquietante, ¿no? ¿Cómo es posible que una conducta se vuelva tan compulsiva que sea casi imposible parar, incluso sabiendo que no nos hace bien? Bueno, parece que Skinner encontró la clave. Y para encontrarla, diseñó este aparatito. Se conoce como la caja de Skinner. La verdad es que es bastante simple. Una caja, una palanca y un dispensador de comida. El objetivo del experimento era muy claro. Conseguir que un animalito, por lo general una rata, aprendiera a presionar la palanca una y otra vez, de forma constante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Al principio, Skinner programó la caja para que diera comida cada vez que la rata apretaba la palanca. Predecible, ¿no? La rata aprendía, comía hasta llenarse y paraba. Tenía lógica. Pero entonces, Skinner hizo un cambio que lo alteró todo. Hizo que la recompensa fuera impredecible. A veces, al apretar la palanca, salía comida. Otras veces, no salía nada. ¿Y cuál fue el resultado? Fue increíble. La rata se obsesionó. No paraba de apretar la palanca compulsivamente. Se había vuelto adicta, pero no a la comida. Se había vuelto adicta a la esperanza, a la incertidumbre de no saber cuándo llegaría el premio. Y ahora conectemos los puntos con el mundo de hoy. ¿Les suena familiar? ¡Claro que sí! Las redes sociales con sus notificaciones que aparecen de repente. Los videojuegos con sus loot boxes o recompensas sorpresa. Las máquinas tragamonedas, por supuesto. Todos, absolutamente todos, son cajas de Skinner modernas. Operan con el mismo principio, la recompensa variable e impredecible. No se sabe cuándo va a llegar el próximo like, el próximo ítem valioso, el próximo premio. Y es esa incertidumbre la que nos mantiene ahí, enganchados, dándole a la palanca una y otra vez. Pero no todo es tan oscuro. El condicionamiento operante no solo sirve para explicar mecanismos de adicción. Usado de la forma correcta, puede ser una herramienta súper poderosa para enseñar, para guiar, para corregir de una manera mucho más constructiva. Y una de las formas más sencillas y eficaces de aplicarlo es con una técnica que tiene un nombre muy fácil de recordar: la técnica del bocadillo o del sándwich. Es básicamente una estrategia genial para dar una crítica constructiva o una corrección sin aplastar la motivación de la otra persona. La estructura es como un sándwich de 3 partes. Primero, el pan de arriba. Se empieza con algo positivo, un refuerzo, reconociendo algo que la persona hizo bien. Luego, en el medio, va el relleno. Aquí es donde se da la corrección, la instrucción específica de lo que se puede mejorar, de forma clara y directa. Y para cerrar, el pan de abajo. Se termina con una palabra de ánimo, con algo que motive a esa persona a seguir adelante. ¿Ven? Es una forma de dar retroalimentación que construye, en lugar de derribar. Y ya para ir cerrando, vamos a ver una última idea que es fundamental. Porque piénsenlo, no todo lo que hacemos lo aprendemos a base de golpes, de prueba y error. A veces, nuestro comportamiento se guía por algo completamente distinto. Básicamente, hay 2 grandes caminos para aprender a comportarnos. Por un lado, está el aprendizaje por experiencia, por las consecuencias directas. El clásico ejemplo: alguien toca una estufa caliente una vez y aprende por las malas a no volver a hacerlo.
Pero claro, no podemos ir por la vida aprendiendo todo así, sería peligrosísimo. Y para eso existe el segundo camino, la conducta guiada por reglas. Seguimos instrucciones verbales, como mira a ambos lados antes de cruzar la calle, para evitarnos la consecuencia negativa sin tener que sufrirla en carne propia. Y esto nos deja con una reflexión final. Ahora que estos mecanismos son un poco más visibles, ¿no? Desde las recompensas variables en el celular hasta la forma en que nos comunicamos, la pregunta que queda en el aire es, ¿quién controla el comportamiento? Quizá, solo el hecho de ser conscientes de estas fuerzas que están siempre en juego ya es el primer paso para empezar a tener un poco más de control sobre nuestras propias acciones.